El tema de esta exposición es un trabajo de investigación realizado en conjunto con la magíster Laura Sanginés, titulado Biotecnología aplicada a la conservación de la nutria, Lontra longicaudis y el venado Coelio virginianus en los ecosistemas de la Reserva de Biosfera del Noroeste Amotapes Manglares. Esta investigación se realizó con el apoyo y el financiamiento de Fondecite Concitec, la Universidad Nacional de Tumbes, Inca Biotech y también el apoyo de otras instituciones como CERNAM. Bien, la diversidad de la vida en la Tierra es parte integral de un medio ambiente sano y estable. La conservación de la biodiversidad implica la protección, restauración y manejo de los ecosistemas. En el Perú, la protección de estas áreas se realiza mediante diversos mecanismos, como los implementados por el Estado y manejadas por el CERNAM, por ejemplo, también las áreas de conservación privadas, entre otros, que ayudan a mitigar los efectos y los impactos antrópicos y la presión que se ejerce sobre los ecosistemas. Además, iniciativas internacionales como las de la UNESCO, la cual reconocen ciertos sitios como ejemplo entre el desarrollo sostenible y la conservación, otorgándoles la categoría de reservas de biosfera. En el norte contamos con la Reserva de Biosfera del Noroeste Amotapes Manglares, la cual está conformada por 4 áreas naturales protegidas y conserva parte del bosque seco ecuatorial y también del bosque tropical del Pacífico. Asimismo, esta reserva de biosfera presenta una alta diversidad biológica en cuanto a flora, fauna y desafortunadamente, pese a los esfuerzos que se hacen por la conservación, persisten algunos impactos, tales como la introducción de especies invasoras, los incendios forestales que se dan anualmente, e incluso el cambio climático que se viene incrementando año con año, las sequías prolongadas, entre otros problemas, ¿no? Por lo que es prioritario entonces mantener la función y el equilibrio de los ecosistemas, lo cual se logra protegiendo su diversidad y las redes tróficas que presenten. Pero para esto es importante el conocimiento. Conocer, identificar, obtener la mayor información posible respecto a los individuos que pertenecen y sostienen las redes tróficas de esos ecosistemas. Actualmente, las técnicas convencionales en estudios, en investigación, en ecología, se vienen desarrollando en temáticas como ecología funcional, biogeografía, factores ambientales. Sin embargo, poco se ha hecho respecto a la integración de la ecología molecular, como una herramienta que podría complementar a las ya existentes y superar algunas limitaciones que se presentan al trabajar con especies silvestres, con la biodiversidad en general. Ya sea porque de repente la especie silvestre es una especie de hábitos especiales, porque se encuentra en una categoría de amenaza, porque es una especie que se estresa fácilmente o porque simplemente no queremos alterar el ecosistema. Entonces, con las herramientas moleculares podemos superar esto, ya que podemos obtener información de una especie a partir de un sinnúmero de muestras. Puede ser directamente del animal, colectándolo, tomando la muestra y posteriormente liberándolo, o a través de muestras no invasivas, ya sea heces, pelos, plumas, entre otros. Además, también podemos hablar en este caso del ADN ambiental, lo cual implica tomar una muestra, ya sea agua, suelo, y a partir de aquí poder identificar la biodiversidad presente en un determinado ecosistema. Así como el surgimiento y la era de las ómicas, ya lo mencionaron anteriormente, la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, podemos entonces obtener información aplicable a la diversidad biológica. Por ejemplo, identificación de especies, identificación de la dieta de una especie, saber la salud de esa especie, estructura de la población, criopreservación, etc. Dependiendo de los objetivos que nos hayamos planteado.
Las investigaciones realizadas por nuestro equipo se han enfocado principalmente en la utilización de la genómica, que implica la identificación de un gen específico, la utilización de marcadores moleculares, la metagenómica, que deriva de la genómica, también conocida como metabarcoding, en la cual podemos estudiar varios organismos presentes en una muestra determinada, eh, principalmente utilizando muestras de ADN ambiental. Y bueno, la proteómica, dirigida a la identificación de especies a partir de ciertos péptidos denominados marcadores. En relación al ADN, tenemos ya varios marcadores genéticos que son validados ya a nivel internacional y de los que contamos con una amplia base de datos referencial con la cual podemos comparar, como el conocido 16S para bacterias, RBCL para plantas, COI para algunos vertebrados, invertebrados. Y bueno, las secuencias satélites, que también son altamente variables y que ayudan a la identificación entre individuos, incluso entre especies y entre distintas categorías taxonómicas. Entonces, para trabajar con ADN, el primer paso es la colecta, y eso depende del tipo de muestra a utilizar. Luego la extracción de ADN, que puede ser por métodos caseros o por kits comerciales. Y posteriormente podemos realizar un paso de PCR, dependiendo de los objetivos del trabajo, el cual sirve para amplificar, es decir, obtener múltiples copias de un segmento de ADN determinado. Posteriormente a esto sigue el paso de secuenciamiento, lo que implica conocer la secuencia, es decir, la disposición que tienen los nucleótidos en una determinada región del ADN, la cual varía dependiendo de la región que estemos estudiando, entre individuos, entre especies, entre familias. Actualmente el secuenciamiento se realiza, la muestra se tiene que enviar a otro país para luego poder tener los resultados de esto y poder trabajarlos. Sin embargo, bueno, nuestro departamento de biodiversidad en Cabiotec se encuentra estandarizando una técnica de secuenciación rápida que abarata los costos y, bueno, además de la rapidez ya mencionada, que es la tecnología de secuenciación por nanoporos de Oxford, ¿no? Estamos realizando un proyecto en este sentido con el fin de poder implementar la técnica para biodiversidad, ¿no? Para los estudios realizados en biodiversidad. Asimismo, con la proteómica, que ya algunos de mis compañeros han mencionado, también obtenemos una secuencia, pero en este caso la secuencia no es de nucleótidos, sino de aminoácidos, la cual compararemos también con una base de datos referencial y se analizará mediante programas bioinformáticos. Desafortunadamente, en Perú aún falta mucho por hacer. Pocas investigaciones vienen haciendo uso de estas herramientas en biotecnología, sobre todo en el norte, con la alta diversidad que tenemos y las falencias que se presentan aún en cuanto a información de la diversidad. Bueno, por esto, con Laura, decidimos hacer uso de estas herramientas y aplicarlas en dos mamíferos de gran importancia ecológica: la nutria, un depredador clave semiacuático en la reserva de biosfera, y el venado, un consumidor primario y especie emblema del coto de caza del angolo. En ambos casos se trabajó con muestras no invasivas y con el objetivo de demostrar la aplicación de las herramientas ya mencionadas en mamíferos silvestres en el norte del Perú. La investigación en nutria fue conducida por Laura, tomando en consideración que esta especie es una especie en categoría casi amenazada, según la IUCN, y que también se ve afectada por patógenos bacterianos, ¿no?, que actualmente han diezmado la población de nutrias. Los objetivos de este modo fueron la identificación de la especie a través de muestras fecales, como ya mencionaba, muestras no invasivas. Trabajamos para el caso de nutria con muestras fecales. A partir de aquí se hizo una extracción de ADN y se utilizaron marcadores moleculares para la identificación de especie. Y el segundo objetivo fue conocer el microbioma de la especie también a partir de muestras fecales, utilizando la herramienta de metagenómica o metabarcoding dirigido al gen 16S.
Bien, para el primer objetivo encontramos entonces, bueno, los dos marcadores utilizados fueron el gen RC y el gen ND. En ambos casos pudimos identificar con una confiabilidad del 100% a la especie, Lontra longicaudis, comparándolo con bases de datos referenciales y con las secuencias que ya se encuentran insertadas para esta especie en el GenBank. Entonces, la importancia de estos marcadores para identificación de especies y la utilidad de las muestras no invasivas, es decir, a partir de colectar heces podemos identificar una especie con una confiabilidad del 100%, es súper importante para todos los trabajos que se realicen en ecología, ¿no? Sin perturbar las especies, sin alterar los hábitats. Asimismo, encontramos para el caso del microbioma 11 géneros que se presentan como parte, perdón, es el anterior. Encontramos aquí patógenos asociados como Clostridium y Peptoclostridium, que se encontraron en gran abundancia en algunas muestras. Estas son las quebradas que se mostraron, la quebrada Faical, la quebrada Guanábano y la quebrada Alambique, dentro del Parque Nacional Cerro de Motagua, ¿no? Y la reserva. Entonces, estos géneros de bacterias han sido encontrados como patógenos asociados a algunos mamíferos, ¿no? Y que causan algunas enfermedades. Entonces, es importante conocer el microbioma de las especies, no solo para identificar patógenos que pueden estar causando algún tipo de problemas en las especies silvestres, sino también identificar, por ejemplo, como se ve aquí, el microbioma núcleo, el microbioma core, que aquí se muestra 11 géneros presentes como parte de este microbioma, que pueden servir para posteriormente realizar los esfuerzos de conservación. Si ya una especie no puede ser mantenida en su hábitat natural, se puede hacer una conservación ex situ. Entonces, toda esta información se puede ir guardando para posteriormente utilizarla, ¿no? Si hubiera algún problema con la especie, no se pudiera mantener más en su hábitat natural. Bien, entonces, para el caso del venado, la segunda especie con la que se trabajó, la investigación fue realizada por mi persona, los objetivos fueron en base a, bueno, esta especie es una especie que tiene problemas también en el lugar donde se encuentra, aparte del manejo que se hace de la especie, también siempre se encuentran cazadores furtivos en las áreas protegidas, aparte de las potenciales enfermedades que se pueden dar por la introducción de otros mamíferos, la contaminación que hay. Y además, obviamente, el cambio climático que afecta finalmente a estas especies, ¿no? Entonces, los dos objetivos que se plantearon fueron la búsqueda de marcadores proteicos para la identificación de especie, esta vez a través de muestras de pelo. Se utilizó la técnica de el análisis de proteínas a través del equipo Malitov, el cual es un equipo único aquí en el norte del Perú, que como ya mencioné, ayuda a la identificación de todas las proteínas, todos los péptidos presentes en una determinada muestra. Entonces, se colectó la muestra fue analizada por este equipo, tuvimos una secuencia, varias secuencias peptídicas, y posteriormente se hizo el análisis bioinformático, y ya veremos de aquí los resultados que obtuvimos, y también se realizó la metagenómica fecal, en este caso para identificar tanto el microbioma dirigido a 16S, así como la dieta del venado dirigido al gen RBCL. Así encontramos, en referencia al primer objetivo, péptidos marcadores, entre los cuales las queratinas fueron seleccionadas dadas las referencias bibliográficas y además los análisis bioinformáticos realizados, ¿no? Se encontraron cerca de 17 secuencias pépticas de queratina, de las cuales 2 fueron encontradas únicamente en odocoileos virginianos, convirtiéndose estos en potenciales marcadores de especie. Otras fueron encontradas también para la determinación de diferentes categorías taxonómicas, tales como clase, familia, entre otros. Los programas informáticos ayudan a discriminar entre secuencias y entre diferentes individuos.
Es más, se hizo un alineamiento con otros mamíferos para poder mostrar las diferencias en cuanto a aminoácidos de estas secuencias encontradas. Respecto a bacteria y dieta, se compararon dos estaciones, la estación seca y la estación lluviosa. Para el caso de bacterias se encontró que los Phylum Proteobacteria y Bacteroidetes Firmicutes Actinobacteria fueron los más abundantes en ambas estaciones, de la estación seca hasta la estación lluviosa. Bacteroidetes y Firmicutes son el principal agente de degradación de lignocelulosa en el rumen. Como se puede observar, estas bacterias se encuentran en mayor porcentaje de presencia en las muestras tomadas en la estación lluviosa. Esto por la mayor presencia de alimento, ¿no? Asimismo, para el caso de la dieta, allí tuvimos un problema, un cuello de botella, y es que para Perú aún no existe una base de datos de referencia de las plantas que hay, sobre todo en la región norte. Entonces, debido a esto, solo se optó por llegar hasta el nivel de familia en cuanto a plantas, ¿no? Así se encontró que en ambas estaciones las fabáceas fueron el grupo más dominante, tanto en la estación seca como en la estación lluviosa. Y también por publicaciones podemos ver que hay una preferencia de los rumiantes por el consumo de estas fabáceas, principalmente la gran calidad nutricional que tienen, que son hojas ricas en proteínas y también que son especies altamente digeribles. Asimismo, se puede observar que en la estación lluviosa tenemos una diversidad y abundancia mayor de otras familias de plantas. Esto también se muestra en los índices de diversidad que se realizaron para la estación lluviosa y para la estación seca, encontrándose asimismo 13 familias que se encuentran o que son consumidas en ambas estaciones, ¿no? Especies que pueden ser perennes. Bien, entonces estos resultados muestran la eficiencia del uso de muestras no invasivas y la integración de las herramientas moleculares en la en la obtención de información ecológica que pueden ayudar a mejorar la gestión para la conservación de la biodiversidad tanto en el norte del Perú como en el Perú en general. Bien, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.